Muy buenas tardes. El trabajo que le perteneció a mi grupo fue acerca de la economía de la Edad Media. Este trabajo fue realizado por Camilo Muñoz León, por Cristóbal Roballo, por Valeria Monroy y Sara Godoy, quien soy yo que estoy en representación de mis compañeros. Este trabajo en realidad al principio se nos hizo un poco extenso porque debido a que nos tocaba estudiar tanto la alta edad media como la baja edad media. Desde un principio pensamos que nos estábamos saliendo del tema, pero en realidad nos dimos cuenta de que mientras íbamos estudiando tema por tema, se iba desencadenando los diferentes tipos de economía que empezaron a surgir, que no solamente hubo un tipo de economía, sino muchas. Entonces empezaremos hablando de que la Edad Media abarcó 10 siglos y empezó con la caída del Imperio Romano, que empezó desde los 476 años después de Cristo hasta los 1453. Entonces encontramos que la Edad Media está dividida por Alta Edad Media, que fue desde los 476 hasta los 1000 años después de Cristo, y la Baja Edad Media empezó desde los 1000 hasta los 1453. Entonces, primero que todo empezó la crisis del Imperio Romano, que empezó con la anarquía militar. ¿Qué sucedió en la anarquía militar? Todo inició tras la muerte de Alejandro Severo en el año 235. Después de que murió Alejandro Severo, comenzó la extinción del imperio y empezaron a dificultarse las comunicaciones tanto entre las provincias como entre Roma. Entonces esto empezó a generar independencia y autonomía. El ejército juraba lealtad con su comandante correspondiente e inició una etapa de deponer a sus emperadores y de elevar a sus comandantes. Luego encontramos que debido al debilitamiento de la autoridad y de la disciplina que hubo, porque Roma era como un centro de comunicación, entonces todo se dirigía era debido a ese centro de comunicación que había. Entonces, como ya se empezaron a extender tanto, entonces empezó a haber un debilitamiento de la autoridad y de la disciplina. También hubo un desplazamiento del ejército romano y debido a que esto se empezó a volver un desorden, empezaron a dejar desprotegidas las fronteras. ¿Qué hizo esto? Esto impulsó la incursión de los pueblos germanos. Estos pueblos germanos venían de norte y este de Europa. Los romanos llamaron a los germanos bárbaros. Se empezó a surgir el aumento de la población y la difícil condición de la vida. El deseo de la integración al Imperio Romano surgió debido a que ellos estaban quedando sin buena tierra para poder sembrar, inclusive la tierra no les servía para ellos vivir. Entonces, por eso ellos empezaron a integrarse con el Imperio Romano. Luego llegaron los hunos. ¿Quiénes eran los hunos? Eran un pueblo bárbaro nómada. Ellos provenían de las estepas situadas al norte del Mar Negro y venían expulsados de Asia. Ellos se desplazaron atacando a los germanos, a los romanos y a los reinos de Persia e India. Entonces allí, después de todo esto, empezó los problemas económicos. Ya era el fin de la expansión romana, primero por la anarquía militar y segundo por la invasión de los pueblos extranjeros. Esto desencadenó una crisis económica. Primero, el Estado ya no contaba con las riquezas necesarias que obtenían ellos durante las conquistas militares. Entonces empezaron a aumentar los impuestos y empezó el pueblo a rebelarse. La disminución del comercio empezó porque no tenían campos para cosechar, empezó a haber interrupción en las comunicaciones y empezó el saqueo de las ciudades. Entonces se dio la crisis con la llegada del emperador Diocleciano 284. Diocleciano planeó efectuar una reforma. Entonces, ¿él qué hizo? Él dividió el imperio en dos regiones, tanto en Occidente como en Oriente. El Occidente lo dividió como capital Milán y el Oriente como capital Bizancio. Él estableció un sistema de gobierno de tetrarquía. ¿Qué significa tetrarquía? Un gobierno de 4 personas. Entonces se encontraba primero que todo el señor, luego el emperador, el Augusto y por último el César. Entonces, ¿qué hizo Diocleciano? Él se proclamó hombre sagrado, razón por la que esta época se conoce con el nombre de dominado. Pero resulta que Diocleciano hizo muchas otras cosas. ¿Qué hizo él?
Primero restauró el orden, luego frenó las invasiones y reanudó la construcción de obras públicas. Tras la renuncia de Diocleciano, que eso pasó en el año 305, comenzaron otra vez a desatarse nuevas luchas por el poder, otra vez empezó el desorden. En el 306 se superó la crisis política con el triunfo constantino. Entonces, ¿qué hizo el triunfo constantino? Bueno, empezó a reunificar el imperio, comenzó a trasladar la capital de Roma a Bizancio en el 324, nombrándola como Nueva Roma de Constantinopla. Entonces ahí viene el tema del cristianismo, que fue durante la expansión de Roma, se había practicado la tolerancia cristiana. Entonces recordemos que ahí ya empezaron entonces como ustedes pueden ver ahí en las imágenes, empezó el circo romano, que era cuando tomaban a los cristianos y soltaban a los leones o tigres. Esto era con el fin de que se los matara. Entonces, el cristianismo fue uno de los cultos que se extendió por el Imperio Romano. El cristianismo apareció durante el siglo I, del 1 al 100. Sin embargo, por no rendir culto al emperador, los cristianos empezaron a ser perseguidos. Entonces, como ya vimos anteriormente, Constantino dijo que teníamos entonces que adorarlo y ellos no adoraban a hombres porque la Biblia dice que no debemos adorar a ninguna otra persona, sino solamente a Dios. Entonces, debido a la importancia que había adquirido el cristianismo durante el gobierno de Constantino, se promulgó el Edicto de Milán, que fue en el 313, en donde se permitía la libertad del culto. ¿Qué hizo este edicto? Dio lugar a conocer como legal el cristianismo. Suspendió todas las persecuciones contra los cristianos y en el 380 el emperador Teodosio instituyó el cristianismo. Suspendió las persecuciones contra los cristianos y en el 380 instituyó al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano a través del Edicto de Tesalónica. Resulta que pasó algo muy bonito y fue que Constantino tuvo una visión de la cruz. Después de esa visión le mostraba un símbolo de la cruz y le decía que ese símbolo le iba a ayudar a poder gobernar el pueblo. Entonces, después de esto, de esta visión, él se empezó a convertir en defensor y promotor del cristianismo y comenzó a perseguir otros credos a los que llamó como culto pagano. Después de esto, entonces, empieza la sociedad y la economía en una época de transición. Entonces comienza la mano de obra esclava, que fue la base de la economía romana. Entonces, a partir del siglo II, la influencia del cristianismo y la falta de suministro de esclavos, debido a que habían acabado las conquistas sumadas a los intentos de fuga, llegaron a los propietarios a buscar nuevas formas de trabajo. Muchos empezaron a liberar a los cristianos y les dieron una parte de tierra, pero con el fin de que ellos le entregaron una parte de la producción. O sea, no era listo, tranquilo, yo lo hago libre y ya, sino seguían trabajándole. Eran libres de no estar ahí todo el tiempo, pero sí seguían trabajándoles para poderle sustentar. Entonces, de esta manera surgió el colonato. En este proceso, el colono era un arrendatario que cultivaba una parcela y debía entregar a su propietario parte de la cosecha. Muchos de los habitantes de las ciudades se trasladaron entonces al campo y así también se convirtieron en colonos. Entonces, estos hechos que hicieron permitieron el surgimiento de una nueva estructura social. ¿Cómo? Bueno, veamos. Entonces, vamos a imaginarnos una pirámide. En la pirámide encontraremos primero los latifundistas. ¿Quiénes eran ellos? Ellos eran los que poseían las tierras, ejércitos privados y eran recaudadores de impuestos. En una segunda línea encontraremos a los campesinos, ellos eran independientes. En otra tercera línea encontraremos a los colonos, que eran quienes trabajaban en tierras que no eran propias. Y por último encontramos a los esclavos. Después de esto, entonces ya empezó la guerra con los visigodos. Entonces ellos entraron por la parte oriental en el 376. Ellos fueron aceptados como federados, es decir, aliados militares de Roma, pero con el fin de tierra y alimento. Sin embargo, Roma incumplió el pacto y resulta que los visigodos se rebelaron y vencieron a los romanos en la batalla de Adrianópolis, que fue en el 378. Esta división del imperio se llevó a cabo de forma definitiva en el 395.
el emperador Teodosio entregó las dos partes del imperio a sus hijos. Entonces la región oriental la entregó a Arcadio y la región occidental la entregó a Honorio. A finales ya del siglo IV y durante el siglo V, los bárbaros invadieron masivamente el imperio romano. Entonces empezó la invasión de los hunos. Ellos estaban ubicados en la frontera oriental del imperio. Sin embargo, a mediados del siglo V, el rey huno, llamado Atila, rompió relación con los romanos. Y en el 439 comenzó a atacar la parte oriental. En el 451 ya empezó a atacar la parte occidental, entonces démonos cuenta que ya empezó a meterse. Sin embargo, debido a esto, fue derrotado de la batalla de los campos cataláunicos por el general romano Aecio. En el 452 entonces Atila invadió a Italia. Falleció en el año 453. Esto generó desunión entre los hunos. Entonces pasó lo mismo que pasó con Roma. Entonces finalmente los hunos se retiraron de Europa. Se empezaron los grupos invasores del siglo IV y siglo V. ¿Quiénes fueron esos grupos invasores? Entonces encontramos a los godos, que se dividieron en visigodos y ostrogodos. Encontramos a los alanos, a los suevos, a los vándalos, a los alemanes, a los anglos, estaban en Britania, a los sajones en Britania, a los jutos, a los burgundios, que se dividían en Galías, y francos en Galías también. Entonces ya en el año 476 se cayó el Imperio Romano de Occidente. Y en el 476 el rey germano Odoacro derrocó el último emperador Rómulo Augustus. Después del fin del Imperio Romano, después de que se fragmentó en multitud de pequeños reinos gobernados por reyes germánicos, llegaron los ostrogodos a Italia, los visigodos a la península ibérica, el franco a Galía, anglo y sajón a las islas británicas. Y Europa ingresó a la Edad Media. Entonces ahí ya comenzaron las nuevas unidades políticas en que quedó dividida Europa Occidental. Pero recordemos que eso fue tras la caída del Imperio Romano. Entonces, ese fue el punto de partida de las naciones europeas de la actualidad. Los reinos romano-germánicos. En cada uno de los territorios empezaron a desarrollarse características étnicas y lingüísticas propias que acabaron de dar forma a los diversos idiomas y nacionalidades. Entonces empezamos a ver ya la formación de los nuevos reinos. Entonces el primero fue el reino franco. El reino franco se estableció en las antiguas Galías, en Bélgica y Francia. El segundo fue la Laptarquía, que fue en anglos, sajones y jutos. Ellos empezaron a crear 7 reinos. El tercero fue el reino visigodo. El cuarto fue el reino de los vándalos, que se ubicaron en África. Y el quinto fue el reino ostrogodo, que se ubicó en Italia. Entonces empezó el imperio bizantino, o podemos decir el imperio romano de Oriente. Se empezó a formar cuando el emperador Constantino el Grande trasladó la capital a la antigua Bizancio en el 330. La capital era Constantinopla. Cuando cayó el Imperio de Occidente, la supervivencia del Imperio de Oriente se debió a la posición geográfica de Constantinopla. Por su riqueza y murallas, Constantinopla fue por siglos infranqueable, hasta que en 1453 los otomanos lograron invadir la ciudad y el Imperio bizantino se derrumbó. ¿Quién era Justiniano? Él llegó al trono del Imperio Romano de Oriente en el año 527. Justiniano creía que el mundo cristiano debía tener solo una autoridad política, y era el emperador bizantino. Entonces, ¿qué hizo Justiniano? Él expulsó a los vándalos del norte de África, a los ostrogodos de Italia, a los visigodos de las costas mediterráneas, del sur de España, y dominó militarmente a todos los pueblos. Yo creo que se les hace parecido a un personaje que ya vimos más atrás. Justiniano estaba preocupado por lograr la unidad legislativa, por eso le encargó a sus principales juristas en Constantinopla la recopilación de las constituciones imperiales y las disposiciones vigentes, de los cuales el resultado fue una obra de 62 volúmenes, Corpus Juris Civilis, o Compendio del Derecho Civil. Justiniano murió y los bizantinos perdieron los territorios conquistados
en Europa occidental. Los lombardos invadieron el norte de Italia, los visigodos recuperaron España y los esclavos penetraron en la península balcánica. Las invasiones constantes de diferentes pueblos atraídos por la riqueza y por el deseo de poseer la circulación del Mediterráneo fue privando a los bizantios de regiones que proveían al imperio de materias primas. Entonces ahí ya encontramos la economía. Entonces las principales fuentes de ingresos para el imperio bizantino fue el comercio y el cobro de impuestos. La economía bizantina mayoritariamente fue agraria. Las grandes propiedades agrícolas estaban en manos de la iglesia y de la aristocracia, pero también había pequeños propietarios que con el correr de los siglos desaparecieron al incorporarse a los grandes dominios como colonos, ya que Constantinopla estaba ubicada en rutas marítimas y terrestres que unen a Europa, Asia y África y que conecta al Mar Negro con el Mediterráneo. Entonces, ¿qué pasó? Se convirtió en el centro de comercio de productos exóticos y de alto valor. Entonces Constantinopla se convirtió en el centro de comercio. Durante el gobierno de Justiniano, Constantinopla alcanzó un gran esplendor arquitectónico y urbanístico. Esto se hizo manifiesto con la construcción del Palacio y la Basílica de Santa Sofía. A lo largo de 10 siglos de historia, Bizancio fue uno de los centros económicos más importantes del mundo medieval. Este imperio se destacó por su gran desarrollo comercial. Gracias a esa actividad, en los mercados de Constantinopla y de otras ciudades del imperio se podían hallar productos de zonas muy diversas, como por ejemplo China, Persia y la península ibérica. Entonces Constantinopla empezó a ser la más rica, la más poblada y la más bella ciudad de la Edad Media. A ella empezaron a llegar millares de comerciantes. Su puerto era un punto obligado para las embarcaciones europeas y asiáticas. Los artesanos bizantinos fabricaban a su vez numerosas piedras que se vendían al extranjero. Por ello, debido a todo esto, comenzó la moneda bizantina llamada el besante, que fue aceptada en todos los mercados de la Edad Media hasta el siglo XI. Entonces, 5 años después de la muerte de Bizancio, empezó el Imperio Islámico. Surgió a principios del siglo VII. La península arábiga era habitada por tribus de origen semítico como los árabes, tribus nómadas dedicadas al pastoreo de cabras y camellos. ¿Será que la palabra semíticos se les hace algo conocida? Bueno, pues recordemos que los de Islam venían de Sem, que era el hijo de Noé. La base de la organización social de los árabes era tribal, que significa que cada tribu tenía su propia creencia. Pero la mayoría le rendían culto a una misteriosa piedra negra, que era denominada como un aerolito. Ella se conserva en el santuario de la Kaaba, ubicado en la ciudad de la Meca. Entonces comenzó Mahoma. Mahoma nació en la Meca en el año 570, a los 5 años de la muerte del emperador bizantino, o sea, Justiniano. En su juventud tuvo contacto con el cristianismo y el judaísmo. Según la tradición musulmana, en el año 619, entre comillas, supuestamente, el arcángel Gabriel le señaló a Mahoma que el único Dios era Alá, idea que empezó a predicar. Esto es mentira porque la Biblia habla de un solo Dios y Dios ya había muerto y Dios le había puesto aseveraciones acerca de que Dios es el único al que debemos alabar, no a ningún otro Dios. Eso es una gran mentira, porque en la Biblia nunca aparece esto. Y la Biblia, recordemos todos que es la palabra de Dios. Entonces, volviendo al tema, muchas personas no empezaron a recibir lo que Mahoma decía. Entonces, él huyó en el 622 hacia Medina, ciudad rival de la Meca. Allá fue acogido y lo reconocieron como el jefe político y religioso. La egira o migración de Mahoma y sus seguidores de la Meca hacia Medina es considerada el comienzo de la cronología musulmana. La nueva religión fue llamada Islam. Entonces, ¿qué significa el Islam? Significa sumisión. Sus seguidores fueron denominados musulmanes y las enseñanzas de Mahoma
de Mahoma quedaron grabados en el Corán, libro sagrado del Islam. O sea, allá se están saliendo de la palabra de Dios, se están yendo contra las leyes de la palabra de Dios. Entonces, en el 632, tras la muerte de Mahoma, los ejércitos musulmanes extendieron su religión por las costas del mar Mediterráneo, Persia y la península arábiga, creando un gran imperio. La expansión se realizó en 3 etapas. El primero fue el califato ortodoxo, el 632 a 661. Los musulmanes conquistaron Siria, Palestina, Persia y Egipto y comenzaron la lucha contra el imperio bizantino. El segundo fue la dinastía Omeya, que duró desde los 661 hasta los 750. Los musulmanes trasladaron la capital del imperio a Damasco y conquistaron el norte de África y la península ibérica. Luego encontramos a la dinastía abasida, que empezó desde los 750 hasta los 1258, que empezó con la capital del imperio cuando se trasladó a Bagdad. Allí se multiplicaron las luchas internas y comenzó la desintegración del imperio. En el mundo musulmán se alcanzaron importantes progresos como medicina, geografía, astronomía, filosofía, historia y geografía. Invenciones chinas también se lograron, como el papel, la imprenta, la pólvora, la brújula, y se difundieron por toda Europa gracias a los musulmanes. Estos aspectos dieron un desarrollo destacado en la economía del imperio islámico. El desarrollo económico de los musulmanes. Los musulmanes lograron importantes avances en el desarrollo de la agricultura científica fundamentada en 3 avanzados sistemas. El primero, la rotación de cultivo. El segundo, las técnicas de irrigación. Y el tercero, el cultivo de numerosas variedades de plantas. Con toda la información recogida, escribieron grandes tratados de agricultura y botánica. Difundieron además inventos y técnicas que conocieron durante sus viajes a China e India, como la brújula y el astrolabio. Los musulmanes controlaban las rutas del Océano Índico y el mar Mediterráneo. Este control les permitió comerciar, primero, a las especies de Asia Oriental, segundo, piedras preciosas de la India, tercero, seda de China, cuarto, el oro y el marfil de Sudán. Entonces resulta que los musulmanes crearon el cheque, la letra de cambio, y acuñaron su propia moneda, al dinar de oro. Entonces les voy a contar ahora la vida en la ciudad. Las principales ciudades del Islam fueron A. Damasco, B. Bagdad, C. El Cairo, D. Córdoba. Gran parte de su población eran artesanos y comerciantes. Los artesanos entonces fueron expertos trabajadores del cuero, los tejidos, metales y cerámica. Los comerciantes que hacían compraban alimentos y materias primas en el campo para luego intercambiarlas por mercancías. Entonces vemos que ya empezó el manejo del trueque. Como sus mercancías de valor eran como la porcelana, las especias traídas de Oriente, y empezó el Imperio Carolingio. ¿Qué es el Imperio Carolingio? Bueno, los francos comenzaron a someter a los burgundios y construyeron un reino gobernado por reyes de la dinastía merovingia, pero como su provincia era débil, recibieron el apodo de reyes holgazanes. Ellos tenían el poder, eran altos funcionarios conocidos como mayordomos de palacio. Uno de ellos, ¿quién fue? Fue Carlos Martel. ¿Qué hizo Carlos Martel? Él detuvo el avance del Islam en la batalla de Poitiers. Su hijo Pipino el Breve depuso el último rey franco y se coronó como rey. ¿Qué tal? Carlos, hijo de Pipino el Breve, heredó el reino de los francos llamado Carlomagno, que significa Carlos el Grande. Durante su reinado, Carlomagno tuvo 2 grandes objetivos. ¿Cuál fue su primero? Bueno, un primer objetivo fue formar un estado poderoso con un poder centralizado. Su segundo objetivo fue expandir sus dominios para construir un imperio en Occidente. Al frente de sus ejércitos dominó los pueblos vecinos del reino de los francos, sometió a los sajones que habitaban en el norte de Alemania y exterminó a los avaros. Entonces, por el sur, Carlomagno empezó a apoderarse del reino que los lombardos habían establecido al norte de Italia y se hizo consagrar como rey de los lombardos. También intentó cruzar
los Pirineos y penetrar en la España musulmana, pero fracasó. Otro que quería hacerse rey de todo el mundo. En la región de los Pirineos ocupó un pequeño territorio en donde estableció una provincia fronteriza denominada como Marca Hispánica. Carlos logró extender las fronteras del reino franco desde el Atlántico hasta el río Elba y desde el mar Báltico. Entonces allí comenzamos a encontrar la economía. El comercio en la época del emperador Franco Carlomagno se redujo al transporte de algunos toneladas de vino o sal. También se empezó a reducir el tráfico prohibido de esclavos. También empezaron a reducirse en pocos artículos de lujo traídos de Oriente y hubo un cierre del Mediterráneo por el Islam. Se acabó la actividad comercial regular, la circulación constante y organizada, así como también la clase de mercaderes profesionales o de sus establecimientos en las ciudades. Aunque pervivieron pequeños y rudimentarios mercados locales, se destacó el empobrecimiento general de la época. La circulación del dinero se volvió lenta e insuficiente. Pero en palabras de cultura podemos decir que el imperio de Carlomagno fue muy brillante. Pero en cuanto al aspecto económico, fue un siglo de regresión. Los recursos del soberano se limitaron a la renta de sus dominios, a los tributos de los pueblos vecinos y al botín de guerra. El estado carolingio fue esencialmente agrícola. El comercio era insuficiente y por lo tanto no existía más fortuna que los bienes raíces, ni más trabajo que el rural. La desaparición de los pequeños propietarios libres se aceleró. La necesidad de protección los obligó a buscar la tutela de los poderosos. Con la casi desaparición de la circulación comercial de la clase comerciante y de la población urbana, resultó muy útil seguir produciendo más de lo mínimo indispensable para la subsistencia de los habitantes, propietarios y arrendatarios que vivían en el dominio. Entonces, la economía de cambio fue sustituida por una economía de consumo. Cada dominio, en lugar de continuar su relación con el exterior, constituyó un pequeño mundo aparte. Vivió de sí mismo y para sí mismo, o sea, se olvidaron de los demás y empezaron a satisfacer su necesidad. Entonces, el imperio de Carlomagno se dividió en dos tipos de territorio. El primero son los condados. ¿Qué son los condados? Bueno, los condados le correspondían al territorio de la ciudad. Ellos eran dirigidos por los condes, quienes vigilaban y administraban la justicia y los impuestos. El segundo territorio fue las marcas. Estos eran territorios fronterizos para defender al imperio de las agresiones exteriores. Y a su cargo encontrábamos un marqués. Bueno, ahora llegamos a la Baja Edad Media. La Baja Edad Media comprende entre los siglos X al XV, aproximadamente en la Europa occidental. En estos tiempos, el continente europeo presenció cambios políticos, económicos y culturales. Encontraremos que el primer tema del que hablaremos en la Baja Edad Media es acerca del feudalismo. ¿Qué era el feudalismo? Era una organización política, social y económica que predominó en Europa occidental. Esta organización política, social y económica predominó desde el siglo IX hasta mediados del siglo XIII. Pero en su organización política podemos decir que esto significó fragmentación del poder y llegó a quedar en manos de los señores. Luego encontramos, en cuanto a la organización social, se empezó a manifestar una sociedad polarizada entre señores y campesinos. Y por último, en la organización económica, hubo una gran parte de la producción campesina que empezó a quedar en manos de los señores. Entonces empezó a haber un feudo. ¿Qué era un feudo? No era un imperio, no era un reino, nada. El feudo era una extensión de tierra conferida por el rey a un señor para que se ocupara de su gobierno y de la protección de sus habitantes. El feudo era lo principal y la unidad económica.
En él existían 3 tipos de tierra. Primero era el castillo, que era la gran porción de tierra reservada al señor, y esta porción de tierra era el símbolo de su poder. El segundo eran las pequeñas parcelas cedidas a los campesinos por su subsistencia. Esto fue a cambio de tributos al señor feudal. Los tributos podían ser pagados en especie, es decir, con servicio o con parte de su cultivo. Y por último encontramos las casas de los campesinos, que eran áreas que formaban aldeas o pueblos. El feudo era otorgado por el rey para los señores. Cuando un señor recibía un feudo, se volvió un señor feudal. Con el feudo, el señor debía ocuparse de su gobierno y la seguridad de sus habitantes. El feudo era la principal unidad económica y tenía 3 tipos de tierra. Una gran proporción de tierra era para el castillo donde residía el señor y también era la señal de su poder. Los castillos eran construidos según las exigencias de defensa y de combate. También encontramos que habían parcelas para los campesinos donde ellos podían cultivar y subsistir por un pago al señor que podía ser parte de sus cultivos, servicios y horas de trabajo. A esto se le conoció como tributo. También encontramos áreas donde se ubicaban las casas de los campesinos, en donde se formaban aldeas. Podemos encontrar algunas características del feudalismo. Podemos hablar de que el feudalismo no se desarrolló de la misma forma en toda Europa, ni tuvo la misma duración en todo el continente, pero sí tenía características en común en todas las regiones. Una de sus primeras características fue la tierra. Resulta que la tierra se convirtió en la base del poder, pero también se convirtió en la principal actividad de la agricultura. La economía se volvió de autoconsumo, ya que cada feudo producía lo necesario para la subsistencia de sus habitantes. Se empezó a presentar una fragmentación territorial. Debido al debilitamiento de la monarquía y a la concentración del poder de los señores feudales, que ellos fueron quienes asumieron la legislación, el cobro de los tributos y la administración de la justicia empezó a conformarse por relaciones de dependencia, compromiso y fidelidad, por vínculos como el vasallaje y la servidumbre. Entonces la Iglesia Católica llegó a considerarse como la institución más fuerte e importante de la sociedad. Encontramos en cuanto a la organización feudal, en la primera parte encontramos al rey, en la segunda parte encontramos a la nobleza, en la tercera parte de nuestra pirámide encontramos al clero y por último al estado llano. Pero también encontramos que habían unos derechos sobre el feudo. Entonces, en las primeras épocas, el señor era quien concedía temporalmente el feudo a sus vasallos. Los vasallos tenían derechos sobre la producción, pero no podían hacer ningún tipo de transferencia ni ningún tipo de cambio. Con el tiempo, los vasallos adquirieron más derechos sobre el feudo, ya que su participación era indispensable para los fines políticos y militares del señor. Pero resulta que ellos también quisieron usar los feudos para beneficiar a sus hijos, haciendo que el feudo se volviera hereditario, lo que hizo que la fragmentación territorial se hiciera más notoria en Europa, o sea que ya empezaron a abusar. A partir del siglo XI, las tierras del señor recibieron el nombre de señoríos. Resulta que el señorío constaba de 3 sectores. Esos tres sectores eran primero las reservas, que eran tierras de uso exclusivo del señor, trabajada por los siervos en el cultivo y la cría del ganado para el sustento directo del señor y su familia. El segundo sector que encontramos son los mansos. Los mansos eran pequeñas parcelas dadas a campesinos libres a cambio de trabajo para el señor, donde debían entregar parte de sus cosechas o dinero. El tercer sector que encontramos son las tierras comunales, que eran compuestas por bosques y zonas de pastoreo para el ganado. Entonces llegamos a la expansión y transformación agrícola. Resulta que a finales del siglo XXI la producción agrícola se elevó gracias a los cambios climáticos, pero también a la difusión de adelantos técnicos que favorecieron el rendimiento de la tierra. Estos fueron primero el arado de ruedas pesadas provisto de cuchilla y vertedera. El segundo fue la rastra,
que era una herramienta que pasaba después del arado, rompiendo la tierra y facilitando la siembra. El tercero era el uso del caballo como animal de tiro, que prestaba un mayor rendimiento por su velocidad y su fuerza. El cuarto fue cuando se incrementó el uso de nuevas fuentes de energía, como los molinos de viento y de agua. Y el quinto, se introdujo el mecanismo de rotación trienal de tierras, que consistía en alternar los cultivos en 3 parcelas en que se dividía el campo de cultivo. Entonces, el aumento de la producción agrícola trajo como consecuencia el incremento de la población. Las rutas de peregrinación también influyeron en la expansión territorial. La tranquilidad de los caminos proporcionó seguridad a los viajeros, que tomaron como sitios de peregrinación frecuente ciudades como Roma e inclusive Santiago en España. Luego llegamos a otro tema, el tema de las cruzadas. Resulta que las cruzadas fue una serie de campañas militares que fueron efectuadas por petición del papado. Tuvieron lugar entre los siglos XI y XIII. Su objetivo fue recuperar la ciudad de Jerusalén, conocida como Tierra Santa, que en el año 1076 había caído en manos de los turcos. Se les llamó cruzadas porque los guerreros se cosían una cruz en su vestimenta para identificarse como cristianos y diferenciarse de los musulmanes. Esta cruz es muy famosa, yo creo que todos los conocemos, es una cruz roja que ellos se ponían. Y que inclusive, si ustedes miran en la portada de nuestro trabajo, encontramos una fotografía con esta cruz. Pero también encontramos que hubo una consecuencia de las cruzadas. Resulta que las cruzadas generaron profundas transformaciones en Europa. Devolvieron al mar Mediterráneo el papel relevante de ser la vía principal de la comunicación, pero también se restableció el comercio entre Oriente y Occidente, pero también los puertos italianos Génova y Venecia fueron muy beneficiados, ya que incrementaron sus negocios a causa del tránsito por sus ciudades. Pero resulta que pasó algo, y fue que el sistema feudal se debilitó, producto de las deudas adquiridas por los señores para armar a los cruzados. Entre los siglos XI y XIII se vivió un renacimiento en las ciudades de Europa, que se convirtieron en importantes centros de comercio. El desarrollo de las comunicaciones, de la construcción de puentes, de nuevas técnicas, llegaron a favorecer el movimiento de la economía. A partir del siglo XI, las antiguas ciudades o burgos cobraron nuevas fuerzas y empezaron a repoblarse debido al crecimiento de la producción agrícola y el aumento de la población en el campo. Entonces empezaron a surgir nuevas ciudades. Las murallas que rodeaban a las ciudades servían para su protección. Los edificios característicos eran la iglesia, el palacio episcopal y el palacio comunal. El palacio comunal era la sede de administración de la ciudad. Allá se encontraba la plaza de mercado y era el lugar donde se desarrolla la actividad comercial. Las ciudades que se ubicaban cerca de las costas, ríos o rutas importantes llegaron a convertirse en importantes centros comerciales. Pero las ciudades también obtuvieron el derecho de autogobernarse y formaron gobiernos comunales como el ayuntamiento y el señorío o comuna. A las ciudades acudieron personas que pertenecían a diferentes condiciones sociales y económicas, que fueron atraídas por las ventajas comerciales. Llegamos a otro tema, se llama los burgueses. Los burgueses eran habitantes de las ciudades y se caracterizaban por su riqueza y su poder. Resulta que no se basaban en el dinero ni en la tierra. El hecho de no dedicarse a las actividades rurales ni a la guerra los distinguía de los campesinos y los nobles. O sea que, ¿recuerdan algo que aprendimos hace poco, muchachos? Fue el racismo. Resulta que si miramos a los burgueses, vamos a encontrar racismo, porque entonces empezó a haber un racismo entre los nobles y entre los campesinos. Bueno, volviendo al tema, no todos los habitantes de la ciudad eran igual. Los mercaderes eran los ricos y poderosos. Ellos controlaban el gobierno comunal. ¿Lo ven? Los comerciantes, compuesto por los artesanos. En la base de la sociedad estaban los más pobres y marginados. Ahora empezaremos hablando del comercio de los burgueses. En el comercio, la mayoría de comerciantes eran de origen rural. Las grandes áreas de comercio internacional fueron, primero, las ciudades del norte de Italia, en especial Venecia y Génova, que ellos controlaban el comercio con Asia, Flandes y el Mar Norte. En esta región se formó la Liga
hanseática que monopolizaba el comercio desde Inglaterra a Rusia. El punto de contacto entre las dos regiones eran las ferias de Champagne, ubicadas en Francia. Se difundieron nuevos tipos de pago como la letra y el cambio que permitían a los mercaderes viajar sin tener encima grandes sumas de dinero. Ahora llegamos a un punto que se llama la Iglesia durante la Baja Edad Media. La Iglesia era la única institución de la Edad Media que superaba las fronteras nacionales y estaba presente en todos los países y regiones de Europa. Su influencia no se limitaba solo al plano religioso, sino que se extendió al orden político, económico, social y cultural. Los papas y los obispos, ellos intervenían en los asuntos de los estados cristianos y ellos servían como mediadores y jueces en las disputas de los señores. Entonces el poder económico de la iglesia fue grandísimo. Especialmente, ¿saben por qué? Porque hubo una gran cantidad de tierras que estaban en manos de los monasterios, conventos y catedrales. Resulta que la iglesia también cobraba un tributo llamado diezmo, que era lo que los campesinos tenían que ceder a su parroquia. Con el desarrollo comercial de las ciudades se hicieron notorias las diferencias entre ricos y pobres. De aquí surgieron las órdenes mendicantes. Ellos predicaban mediante la palabra y el ejemplo, exaltando la humildad y la renuncia a los bienes terrenales. Por ejemplo, de ellos son los franciscanos y los dominicos. Resulta que en las ciudades empezaron a fundar escuelas donde los hijos de los burgueses se les impartió conocimiento específico para sus negocios, con novedosos métodos que respondían a las demandas de los nuevos saberes. El impacto y la importancia de estas escuelas hizo que en el siglo XII y en el XIII se transformaran en universidades. Resulta que en el siglo XIII la iglesia condenó a los burgueses que ejercen como mercaderes y banqueros por vivir de la usura y el crédito. Finalmente, la Iglesia consolidó su posición diciendo que mientras el comercio se ejerciera con el fin de la utilidad pública, el lucro sería considerado como remuneración del comerciante por su trabajo. Llegamos a otro tema, muchachos, y es el panorama político de Europa. Resulta que en el siglo XIII los reyes recuperan las atribuciones que habían perdido frente a los señores feudales, que eran la administración de justicia, el reclutamiento de ejércitos, el cobro de tributos. ¿Ustedes lo recuerdan que ya lo habíamos visto? Bueno, resulta que comenzó a gestarse la idea de pertenencia a una nación, pertenencia a un mismo territorio, la posesión de un pasado común y la similitud de costumbres. Y de allí, en Germania, la monarquía perdió poder a causa del avance de los húngaros y eslavos. Paralelamente creció el poder de los nobles. Cuando murió el último descendiente de Carlomagno, los grandes señores comenzaron a elegir a los reyes y a la monarquía y se convirtió en electiva. Otón I, que fue uno de los reyes de la dinastía de Sajona, resulta que él venció a los húngaros y a los eslavos y retomó la idea imperial. Resulta que después de sellar con el Papa una alianza, fue coronado como emperador en el año 962. Desde ese momento, Germania recibió el nombre de Imperio Germánico. Pero de allí creció el poder de los grandes duques, que eran los nobles. A fines de la Edad Media, el imperio estaba fragmentado, ya que el emperador no tenía poder real. Sus decisiones debían ser aprobadas por la Dieta, que era la asamblea de los representantes de los príncipes y ciudades del imperio germánico, la cual debía ejercer control sobre el emperador. Resulta que desde mediados del siglo XV, la elección imperial recayó sobre los poderosos duques de Austria. Y llegamos a las ciudades italianas. ¿Saben qué sucedió? Resulta que la vida urbana solo tenía importancia en las ciudades del norte de Italia. Las ciudades italianas lograron un gran desarrollo. Nació el sistema bancario y financiero. Los comerciantes, banqueros y mercaderes expandieron su riqueza y así lograron la economía más sólida. Llegaron las ciudades autónomas, gobernadas por príncipes y duques. Y llegamos a la monarquía inglesa. Es muy bonita la monarquía inglesa. Resulta que en 1666 Guillermo de Normandía conquistó Inglaterra y despojó a la nobleza sajona de sus tierras. Repartió dichas tierras entre los guerreros normandos que eran sus vasallos. En cada condado se nombraba un agente local llamado sheriff, quien ayudaba a conservar el poder al rey. Muchachos, no crean que era el sheriff, pues la policía. En este tiempo el sheriff era el que ayudaba a conservar el poder al rey. Resulta que en el siglo XII la dinastía de los Plantagenet se apoderó del trono inglés
y en el siglo XIII Enrique II anexó al reino parte de Francia. Resulta que en el siglo XIII Juan sin tierra fue derrotado en la batalla de Bouvines, donde perdió gran parte de los feudos franceses que había conquistado su padre Enrique II. Debido a la derrota de los nobles y clérigos, obligaron a Juan sin tierra a firmar la Carta Magna, la cual le prohibía iniciar guerras y cobrar impuestos sin la autorización del Parlamento inglés. Esta era una asamblea compuesta por nobles y duques. La Carta Magna es considerada la primera constitución inglesa y creadora de la monarquía parlamentaria. Pero resulta que en el siglo XIII Francia inició su proceso de unificación después de la caída del Imperio Carolí. Durante muchos tiempos, los señores feudales fueron más poderosos que los reyes, pero con Felipe II, Augusto se vio obligado a obedecer. Felipe IV convocó un consejo llamado los Estados Generales en 1302, en el cual él reunió a la burguesía, la nobleza y el clero, logrando su respaldo y reconocimiento de poder absoluto. En el siglo XIII cesan las guerras entre los reinos cristianos sobre la España musulmana y en el siglo XV la reconquista fue retomada. La península conformada por 5 estados, que fue los reinos cristianos de Portugal, Castilla, Aragón y Navarro, inclusive el reino musulmán de Granada. Bueno, finalmente cae el imperio musulmán de Granada. Ahora hablaremos sobre la península itálica. Resulta que se dividió en 3 zonas. El norte le pertenecía al Sacro Imperio, el centro le comprendía los estados de la Iglesia y el sur pertenecía al reino de Cilicia, del cual se separó el reino de Nápoles al final del siglo XIII. Resulta que la estabilidad política y económica y social que alcanzó Europa después de varios siglos de invasiones favoreció su desarrollo cultural, siendo encabezado por monjes, clérigos como Anselmo Canterbury, destacando la filosofía y la literatura. Resulta que la Iglesia también favoreció la creación de grandes obras arquitectónicas, las cuales se manifestaron en 2 estilos artísticos particulares. El románico, originario de Italia en el siglo XI, difundió por toda Europa, principalmente en las áreas rurales. El gótico, originario al norte de Francia, utilizado en las construcciones religiosas como en palacios y castillos. Resulta que en el siglo XIV y XV me encanta lo que pasó acá. Bueno, me encanta no. Me encanta porque hay un personaje que me gusta mucho, que lo hablaré más adelante. Resulta que después de 2 siglos de florecimiento cultural y expansión económica, Europa enfrentó una época de crisis entre los siglos XIV y XV. Por cuenta de la guerra, el hambre y la peste se produjeron levantamientos populares, y a estos factores se sumó una crisis de la cristiandad. Resulta que el hambre y la peste empezaron a recorrer a Europa, y desde finales del siglo XIII la falta de tierras y el agotamiento de los suelos, sumados al crecimiento de la población y a factores climáticos adversos, llevaron al desabastecimiento de alimento, por ende al crecimiento de sus precios. De esta manera fue como empezó a aparecer las hambrunas, y esto llegó a causar conflictos y un gran deterioro físico de la población. Llegamos a la Guerra de los 100 años. ¿Qué fue la Guerra de los 100 años? Bueno, fue un conflicto que enfrentaron las monarquías de Francia e Inglaterra entre los años 1337 y los 1453. Esto duró realmente 116 años. 55 de ellos fueron de tregua. Resulta que inicialmente fue una disputa por la sucesión del trono francés entre los Valois y los Plantagenet. Más tarde la guerra derivó a una lucha de la corona francesa por recuperar territorios feudos que por razones de vasallaje pertenecían al rey de Inglaterra. En estos tiempos se destacó Juana de Arco, mi personaje favorito. Ella era una campesina de 17 años que encabezó los ejércitos franceses a comienzos del siglo XV. Sus victorias, principalmente la recuperación de la ciudad de Orleans, permitió la coronación de Pablo VII, Valois como rey de Francia en 1429, y finalmente, siendo víctima de la envidia de algunos nobles franceses, fue entregada a los ingleses, quienes lo juzgaron por herejía, condenándola a morir quemada en la hoguera en 1431. En realidad, esta historia me parece muy injusta que la hayan matado por eso. Pero bueno, sigamos. Durante los 25 años siguientes, tanto Francia como Inglaterra debieron afrontar conflictos internos derivados de la rivalidad entre los nobles. Sin embargo, Francia, revitalizada por las victorias de Juana y la coronación de Carlos VII, logró presionar la retirada de los ingleses, perdiendo París, Normandía y Aquitania.
La guerra finalizó poco a poco, sin la firma de un pacto o una rendición por parte de los ingleses hacia el año 1453. Allí, para terminar, hubo un levantamiento popular. El hambre, la carestía, los altos impuestos, las enfermedades, las guerras. Estas produjeron revueltas populares en reinos como Flandes, Inglaterra, Francia y Galacia. Una de las más conocidas fue Hackerie, que fue ocurrida en 1358, donde 20.000 campesinos franceses se alzaron contra la nobleza y el gobierno, y la población urbana, afectada por la restricción del comercio y de la carestía, también entró en conflicto. Las diferencias entre el rico urbano y los sectores populares desamparados propiciaron levantamiento, involucrando a la burguesía comercial y a la población campesina de los alrededores de la ciudad. Entonces, personalmente me dolió mucho darme cuenta de que personas como los apóstoles, que dejaron un legado muy grande acá en la tierra, y después de muchos años después, los cristianos hubieran desaparecido y la Iglesia Católica hubiera tomado ventaja. Me dio mucho dolor darme cuenta de esto, pero pues ya finalizando este trabajo conocí a otro personaje que se hizo mi personaje favorito, que se llama John Wycliffe. Y él le dicen la estrella de la mañana. Resulta que John Wycliffe era un teólogo inglés que defendió la autoridad de la monarquía contra las pretensiones romanas y propugnó la secularización de los bienes eclesiásticos. Él enseñó entonces la teología en Oxford, donde redactó una suma eclesiológica, y él impulsó la traducción de la Biblia al inglés y formó predicadores que anunciaran un igualitarismo religioso y social apoyado solo en textos bíblicos. Resulta que al producirse el gran cisma de Occidente, él concibió el proyecto de una iglesia desligada del papado, luego condenó las indulgencias y sostuvo la suprema y exclusiva autoridad de las escrituras, se inclinó a favor de los campesinos, con lo que incrementó su popularidad. Wycliffe afirmó la autoridad exclusiva de la escritura y él fue quien tradujo la Biblia en 1378. Entonces era ver cómo Dios pues trae consuelo, y llegó a ser de verdad una estrella, porque en medio de tanta oscuridad y en medio de tanta tristeza de ver de que dónde estaban esas personas a las que se les había dejado un legado, Dios consuela con este hombre que se levantó y pudo dar y mostrar la verdad. Entonces, con este personaje favorito termino la presentación y le voy a dar lugar a Cristóbal para que nos pueda mostrar la conclusión de este trabajo. Gracias.